Había recorrido un camino lleno de sangre y muerte. Él no creía en la buena naturaleza de la humanidad. Más aún, no creía que pudiera haber alguien con gran amabilidad y sentido de justicia, quien fuera muy considerado con los demás sin pedir nada a cambio. Hasta que un día, Shen Qiao, quien era el líder de la secta del monte Xuandu, la secta taoísta número 1 bajo los cielos, fue desafiado a un duelo, pero de alguna manera cayó por el precipicio. Yang Wuxi pasó a caminar por ahí abajo. Al ver a Shen Qiao, quien estaba gravemente herido hasta el punto de morir, de repente se le ocurrió una idea perfecta. Y mientras armaba su plan, los 3 condados estaban al borde de una guerra, enfrentándose ante el paso del tiempo, que indudablemente quedaría grabado en la historia como la unificación de una sola nación. Bondad o perdición. Ambos tendrían rutas tan opuestas que nunca imaginarían que sus caminos estarían entrelazados. Para quien no le queda nada y para quien es dueño del mundo, 1000 otoños será el tiempo en el que sus acciones cambiarán el rumbo del contrario. Hola personitas hermosas, bienvenidas al canal de Letras y Trazos, el canal de reseñas sin spoilers. Y hoy nos reunimos para hablar de una novela, y no de cualquier novela. Estamos hablando de 1000 otoños, una sugerencia que se dio en el canal 1000 otoños, que entra en lo que es el género de acción, aventuras, drama histórico, artes marciales, shounen ai y wuxia, escrita por el autor de Meng Qixi y contando con 128 capítulos más 13 extras. Y para dar un poco más de contexto a nuestra historia, nos encontramos en el escenario de la unificación de una nación. 3 estados deberían convertirse en solamente una, pero no son solamente 3 estados comunes. Cada estado cuenta con su propio emperador, con su propio poder militar, tanto interno como externo. Si hablamos del poder militar que tienen de forma externa, nos podemos entender con lo que son las sectas. Y no estoy hablando de las personas con capuchas alrededor de una hoguera tratando de invocar al maligno. No. Lo que sí les puedo decir es que este tipo de sectas se enfoca en las enseñanzas de las artes marciales. Artes marciales que también tienen base en lo que es budismo, taoísmo o confucianismo. Y un matiz agregado es lo que conocemos como el camino recto o el camino demoníaco, el bien y el mal enfrentados uno contra el otro, todo envuelto en el nacimiento de una nación. Pero nuestra historia no nos lleva a contarlo desde el interior del palacio. Esta vez tenemos la oportunidad de verla a través de las fuerzas externas, de los artistas marciales que deberían prestar su apoyo a sus diferentes estados. Dentro de todo esto tenemos al personaje de Shen Qiao, uno de nuestros protagonistas, que debido a varios factores ahora debe de recorrer el mundo en busca de un lugar que ha olvidado mientras trata de recuperarse de sus lesiones. Eso es de forma muy general. Este tipo de personaje nos viene con lo que es el viaje. Y no es ese cliché de viaje que está en la fantasía occidental, ya que este en especial sí va a regresar al lugar de partida. Pero no voy a dar más detalles, ya que saben eso sería spoiler. Así que empecemos por nuestros puntos que nos interesa. El mundo. Con el componente del viaje, obviamente conocer el mundo de la novela sería mucho más fácil. Pero aquí viene un pequeño detalle. Como habrán visto en los géneros, se menciona a drama histórico. Pues sí, el autor ha decidido colocar varios guiños de la historia china dentro de su obra. Obviamente no son fielmente redactados, ya que son de distintas épocas. Advierto para aquellos que les molesta que no es fielmente histórico. Pero al parecer el autor siente compasión por los lectores que no saben casi nada de la historia de China y coloca pequeñas descripciones de la situación que está pasando. ¿Hasta ahí todo bien? Hasta ahí todo bien. Uno de los mayores problemas que tiene esta obra, como una de sus mayores bellezas, es parte de su mundo. Déjenme que les explique. El autor no quiere que su mundo sea un escenario de adorno. El autor quiere que como lectores nos metamos dentro de la novela y tengamos cierto conocimiento, además que hace respetar los accidentes geográficos de la misma en cuanto a clima y al tiempo de recorrido que tomaría de un lugar a otro. También lo toma en consideración al momento de describir los lugares por el cual el personaje ha de pasar.
respetando siempre su propia lógica dentro de la trama, que gracias al cielo tiene un poco de coherencia con la nuestra. Así que no, señores, no hay que apagar el cerebro, hay que tenerlo más que todo encendido y, si es posible, con una libreta a mano, porque aquí está el problema. ¿Hablo de la forma de narrar? No. La forma de narrar del autor es única. Y no lo digo de mala manera, lo digo de la buena manera. Puedo atrever a decir que es una de las narraciones más simples con las que me he topado. Ojo, que sea simple o sencilla no está mal. Es lo que busca normalmente un escritor, decir mucho con pocas palabras, solo con el afán de que el lector no salga corriendo. Y créame, a veces la línea de hacerlo bien y hacerlo mal es muy delgada, ya que normalmente las narraciones sencillas pecan de sosas. Pero este no es el caso. Así que vayamos a lo que realmente es el problema que tiene. Es un mundo enorme. El autor respeta su propio mundo, respeta sus propias reglas que ha establecido para este mundo. Pero son solamente 128 capítulos, señores, y son bastante largos. Pero aún así, falta tiempo para narrar. Y si me atrevo a adivinar un poco, el autor estaba desesperado de que nosotros, los lectores, sigamos la lectura. Tenía tantas ganas de poder meternos en el mundo que había creado, que tuvo que recurrir al mayor de los enemigos de los escritores, los infodumping. Parrafazos y parrafazos de información. Aunque un principio trata de justificarlo con la situación de un personaje, es mucha información. ¿Se acuerdan de los 3 estados? Cada uno tiene su emperador, cada uno tiene su nombre, cada uno tiene su poder militar que tiene un nombre, que tiene personas que son excelentes dentro de ese poder militar que también tienen un nombre, tienen relaciones entre ese poder con el otro poder que también tienen un nombre, pero letricas. Normalmente los infodumpis no terminan siendo de mucho apoyo, tal vez solamente como generalidades del mundo. No, yo igual pensé eso cuando tenía tanta información de sopetón, pero no. Toda esa información es importante a lo largo de la trama, lo cual hace que el cerebro del lector esté tan golpeado que en el primer momento en el cual el personaje empieza a moverse por el mundo, sigue lloviendo la información que apenas puede recibirla, tanto que en los pequeños momentos que deberían de ser de desahogo o de espacios neutros, son momentos tensos donde el lector no sabe si estar preparado o no para nueva información. Pero no solamente vengo a hablarles del mundo, no, vamos a hablar de todo un poco, así que ahora puedo empezar por la trama. Aparte de la trama central que comentamos en un principio, déjenme decirles que algo que realmente me parece necesario mencionar es la cantidad excesiva de combates. Y no me malentiendan, créanme que los combates lo hace de la misma forma, en algunos casos usando algunas metáforas que conecten los movimientos con la naturaleza, o en otros casos haciéndolo tan simple y sencillo que resulte como una película dentro de tu cabeza. Narra muy bien los combates, de eso no me quejo. Lo que me quejo es la cantidad inimaginable de combates, hasta que llega a ser un punto ridículo. Ahí realmente pienso que se desperdició mucho tiempo en el cual pudo haber sido usado para seguir hablándonos de su propio mundo, o de haber atado algún cabo suelto que se dejó a lo largo de la novela, pero no, los combates. Sí, entiendo que es importante ya que estamos hablando en un ámbito de artes marciales, pero señores, era un abuso. Me miraba feo. Ven que te voy a pegar. Mi nombre es tantos y tú eres tantos. Ven que te voy a golpear. Si creen que estoy exagerando, créanme que no. Es así, llega a ser desesperante. Gracias al cielo lo acompaña con una hermosa narración, señores. Y yo renuncio. Acompañado de esto tenemos también el propio abandono de la trama. Sí, que se enfoca en el desarrollo de los personajes, pero hay varios cabos sueltos que me hubiese gustado saber en qué terminaba. Pero una vez más, la forma en la que narra logra que la transición del abandono de la trama al desarrollo neto de los personajes no sea tan fuerte ni tan notoria. E incluso hace que te olvides un poco de qué demonios estaba pasando antes. Y ya que hemos llegado al punto que quería tocar desde un principio, hablemos de los personajes. Es un mundo enorme, hay una gama inmensa de personajes que gracias al cielo, aunque sí o sí se mencionan una o dos veces a lo largo de la novela, son personajes del fondo. Gracias al cielo.
Así que en toda esta gama, nuestros personajes principales son los que más destacan, teniendo el apoyo de uno o dos personajes que son dinámicos. Para este punto solamente nos queda hablar de los principales, y déjenme decirles que fue un enorme trabajo para este tipo de personajes, especialmente para el personaje de Shen Qiao. El personaje que debería de significar el bueno de la novela, el que debería de perdonar y derrotar al villano. Al menos así debería de serlo, pero el autor nos sorprende nuevamente al darnos dos versiones de este personaje. Una versión totalmente inmaculada y pura, que ha de ver el mundo de la novela, y la otra versión, que sigue el camino recto, pero que tiene dos neuronas y no lo toman por tonto. Aunque este es uno de los personajes que sí presenta una pequeña y mínima evolución, es uno de los personajes que más se acerca a representar a un personaje gris. No es algo que debe representar algo blanco, puro, bondad, bien, ni tampoco un personaje que debe representar el mal. Y aquí muchos entraremos en discusión debido a que realmente le pasa un montón de cosas y no alberga rencor, no se ennegrece, no desea la venganza. Y aquí es donde lo hace mi personaje favorito, no porque no desee vengarse, sino porque ve que la venganza es completamente inútil y prefiere utilizar ese tiempo para mejorarse a sí mismo. Y aunque esto está bastante cubierto y puede entrar en diferentes interpretaciones, yo me quedo con estas, señores, ya que pienso que es la imagen más acercada que el autor trató de darnos. Por otro lado tenemos al coprotagonista Yang Wuxi, el señor de 50 años que parece haber tenido 30 y que representa todo lo malo. Y ya, porque realmente es completamente desvergonzado, soberbio, egoísta. Y después de toparse con Shen Qiao, la representación de la bondad y de lo bueno, decide probar sus límites para volverlo malo. Si puedo describir a este personaje, diría que es aquel que no tiene la pequeña vocecita que todos tenemos de no hagas esto. Pues sí, él lo hace, es desenfrenado, no tiene límites y tiene el poder suficiente para hacer lo que quiere. Con este tipo de personaje es fácil que el lector se sienta identificado, o que al menos le agarre un gustillo. Aunque claramente, si estos dos protagonistas tuviesen su propia historia de forma separada, podría llegar a ser interesante hasta cierto punto, llegaría el momento en que sería extremadamente soso, por lo cual el autor fusiona este tipo de personalidades que nos genera interacciones bastante dinámicas y hasta cierto grado entretenidas. Mundo excelente, narración excelente, trama un poco floja, personajes muy bien desarrollados a los cuales puedes llegar a querer. Eso es lo que nos deja la novela de Mil Otoños. Pero... miren, lo voy a decir. Guarden las antorchas, no lancen los tomates y escuchen hasta el final. Mil Otoños tiene un problema. Y el problema está en que el romance en Mil Otoños no debería de existir. Sí, adoro las interacciones que tienen entre el personaje de Shen Qiao y Yang Wuxi, pero la historia entre ellos es tan densa y con sus propias personalidades no veo coherente que se desarrolle una relación afectiva más allá del respeto de compañeros de artes marciales. No de forma realmente coherente, que sí, que nosotras como lectoras lo queremos, pero si lo analizamos a fondo, no debería estar ese tipo de relación. Sí, que tenemos un poco de fanservice, ya, ¿qué pasa? Pero no hay nada más allá de eso. Y me atrevo a decir que el mismo autor es consciente de ello. Por lo tanto, la relación afectiva que se desarrolla entre los dos protagonistas no es explícita a ningún tipo de nivel, llegándose a apreciar solamente por los pequeños cambios en sus interacciones, convirtiendo el romance apasionado que muchas esperan en un romance muy sutil. ¿Es realmente un problema? Hombre, varía. Si tú estabas buscando una novela con un romance extremadamente apasionado, ambientado en la China antigua, con un conflicto político de fondo pero enfocado en las artes marciales, esta no es tu novela. El romance aquí que se genera es bastante sutil. No pasa en un principio, es algo que va a lo largo de los 128 capítulos y de los extras. Este tipo de configuración espanta a una gran mayoría de lectores, pero por otro lado, vengo a reafirmar mi punto. Mil Otoños es una novela con un mundo bastante amplio y bastante desarrollado, que respeta sus propias reglas y nos da una visión más neutra de los acontecimientos. No existe el bien y el mal, y de misma forma también existen, convirtiendo en todo esto en una paradoja muy bien narrada y muy bien escrita, con personajes poseedores de personalidades capaces
de conectar con el lector. Tenemos tanto conflicto político como conflictos de artes marciales con un romance bastante sutil, adecuado a las circunstancias de los protagonistas, que será capaz de enganchar nuestros corazones. ¿Te atreves a leerla? En lo personal, estoy segura que yo la releeré después de ver su animación. Como detalle adicional, esta novela cuenta con una animación en 3D, que fácilmente pueden encontrarla en el link de aquí abajo. Y de todo corazón les digo que si van a ver la animación, por favor apoyen las plataformas legales, porque nuestras visualizaciones darán a entender que este fue un proyecto exitoso y a futuro podrían traernos más contenido de otro tipo de novelas. Eso sería todo, personitas hermosas. Nos vemos la siguiente semana. Ahora sí, la siguiente semana. Si quieres ver alguna novela reseñada por mí, no olvides dejar tu sugerencia en la caja de comentarios. Recuerden siempre separar la realidad de la ficción. Yo soy Letricas y me despido. Bye bye.